terrestre, el sílice. Y el motivo de por qué estaríamos, pues dijéramos, si vivimos sobre la Tierra, ¿por qué no estamos enfermos todos? Pues precisamente la explicación es el tamaño de la partícula, ¿no? La gran mayoría de las partículas pues no tienen un componente respirable, afortunadamente. Para ser respirables, en muchas ocasiones, ¿qué requieren? Pues haber pasado por un proceso de trituración. Eso es lo que las hace pequeñas. Por eso, cualquier trabajador que esté en un área donde se le manipule de manera traumática a la tierra, es donde encontramos polvos fraccionados a un tamaño respirable, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar eso? Pues en las minas de arena, en las construcciones donde hubo una manipulación de la tierra. Por eso es muy común que en una actividad laboral vamos a encontrar silicosis y no la vamos a encontrar pues en alguien que se dedica, pues no sé, a correr, trotar, ¿no? Porque generalmente son en lugares donde hubo manipulación. Ahora, alguien que pasa por ahí diario, ¿puede respirarlo? Sí, ¿verdad? O sea, vamos a encontrar lugares donde son vecinos de una empresa, donde hay manipulación o trauma de la tierra y entonces pueden respirarlo, sí. Si hay emisiones, lo que le llaman las emisiones ambientales. De hecho, cuando veamos visinosis, voy a decirle adelantando. ¿Alguno de ustedes ha pasado por San Luis cuando hay cosecha de algodón? ¿Les ha tocado? En la carretera, ajá, les ha tocado. Cuando extraen el algodón en la cosecha, es muy interesante, no sé si yo, porque lo observo, ¿no? Me llama la atención. Pasas y puedes cortar el polvo del algodón, o sea, el carro se impregna la ventana y por todos lados hay polvos de algodón. La motita, pues obviamente cuando está sucia, la extraen de la capucha del algodón, libera polvo. Ese es el que es alergénico. Ese es el momento que más daña la salud, cuando se separa de la capuchita. Y ese polvito es precisamente el causante de la visinosis, ¿no? Pero es todo un evento porque vuela por todos lados y me imagino que los vecinos pues también están expuestos porque el viento se lo lleva, es muy ligero el polvo. Claro, es más el que está en la máquina, ¿no? Pasando con la maquinita y separando las motitas. Pero los vecinos, por eso si se fijan, bueno, cuando hice mi servicio social, hay mucha asma, hay mucha, pero porque no solo hay polenes de algodón, hay de todos tipos, ¿sí? Entonces hay mucho polvo en el ambiente, en el valle, por eso el asma está todo lo que da, porque es puro polvo orgánico, ¿sí? Totalmente inhalable. Porque pasaron por un proceso de manipulación industrial, ¿no? Pasó una máquina que cortó la planta y que hizo que se liberara todo ese polvo, además la polinización y todo ese proceso los hace polvos respirables. Bueno, entonces la silicosis, para generar una silicosis, ¿qué requiero? Que exista polvo inhalable de sílice. Por lo regular, se requiere que sea de origen de sílice cristalino, ¿sí? El sílice cristalino, que de hecho es el que más domina, es el más fibrogénico de todos. Tenemos otros tipos de sílice, como es el granito, la pizarra, la arenisca, pero estos tienen un porcentaje menor de capacidad fibrogénica, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el sílice? Si estamos hablando de una partícula de polvo muy pequeña, estamos hablando menor al 0.003 milímetros, estos pueden alcanzar espacios aéreos muy íntimos del alveolo, llegar hasta el alveolo. Atravesar todas las barreras de protección, mocos, cilios, etcétera, y llegar hasta el alveolo, irse depositando, ¿sí? Y esa acumulación lo hace inclusive imposible de exhalar y de sacar por todos los mecanismos respiratorios.
Y esto hace que el alveolo, con el cúmulo, todo el proceso inflamatorio interior, encontremos reacciones, ¿no? Reacciones inflamatorias y colapso de nuestros alveolos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? El epitelio se va alveolar, se ve dañado, se activan una serie de mecanismos de respuesta inflamatoria, de respuesta inmunitaria, hay la generación de fibroblastos, mioblastos, ¿sí? Y esto causa pues un daño oxidativo, causa apoptosis y también el desarrollo de fibrosis finalmente. ¿Y esto por qué es? Porque el polvo viene a llegar a depositarse, no hay manera de extraerlo. Ustedes, o sea, si se exponen, claro, desdosis respuesta. Entre más yo puedo tener polvos dentro de mi organismo ya, pero pues es una mínima cantidad que no me causa problemas. El problema es cuando ese cúmulo es suficiente para que esa fibrosis se crea en todo el campo pulmonar, ¿no? Entonces, sí hay actividades que son de muy alto riesgo para estar expuestos a este tipo de polvo, ¿sí? Porque como les dije, los polvos se generan por un proceso de mecánico, ¿sí? De trituración. De manera natural sí vamos a encontrar polvos pequeños, pero de manera artificial es lo más común. ¿Por qué? Porque pasaron por un proceso de fragmentación mecánica. ¿Y eso cómo se hace? Pues astillando, perforando, ¿sí? Martillando. En los procesos, por ejemplo, en las minas de arena es muy interesante porque las maquinarias primero le dan en la torre una grande roca, ¿no? Y esa roca la van fragmentando a través de diferentes bandas de trituración. Es un proceso mecánico muy, muy traumático, créanme. Les vibra el pecho, lo escuchan, lo sienten. Sí, la verdad de estar en una mina de arena es algo muy... Todos tus sentidos invaden, ruido, vista. ¿Por qué? Porque está haciendo la roca fragmentada y en la construcción utilizan arenas de todo tipo. Utilizan arenas grandes, medianitas, pequeñas, hasta la arenisca esa súper fina la usan. Entonces, según las necesidades del proveedor, van fragmentando las rocas y la arena. Y ese proceso de fragmentación es un polvorín, pero imagínense, es un polvorín triturado, es un polvorín mecánicamente fragmentado. Y eso es lo que hace que nos liberemos el polvo muy fino. Otra forma es cuando en una construcción ustedes van a tumbar una pared, ¿no? Que le dan martillazos. Dentro, para hacer la mampostería, que es pues, esa mezcla de cemento con arena, agüita, la arena que quedó, que se usó para el cemento, a la hora de martillarlo, va a liberarse de manera fragmentada esa arena, ¿ok? Y entonces se liberan mis polvos respirables. Por supuesto que en una construcción, pues vamos a encontrar otros elementos. De ahí sale, por ejemplo, los famosos asbestosis, ¿no? Si saben que en los años 50, 60, en muchas construcciones, en, en Estados Unidos era la base, porque es impermeabilizante. El asbesto se sigue usando como un excelente impermeabilizante y los vamos a ver. Entonces, pues las construcciones ahora, todas las que detectan las antiguas, se han visto en esos programas de reconstruye tu casa de la era de los 1900 en San Francisco. No sé si han visto esos programas de renovación. Cuando va el diseñador y, oh, les tengo una noticia, tienen asbesto. Y mandan traer todo un equipo SWAT disfrazado totalmente para poder quitar ese asbesto. O sea, lo tiene que quitar una compañía especializada para retirar el asbesto. Entonces van con trajes sellados,
con escafandra, con su tanque autónomo de oxígeno y extraen todo el asbesto. Y ya, le entregan su casa libre de asbesto, ¿no? Eso lo vemos mucho en los programas, porque en esa época se usaba. Ahorita ya hay mucha regulación en Estados Unidos, pero aquí en México seguimos usando materiales, algunos todavía con asbesto. Entonces, bueno, ¿cómo ¿qué manifestaciones clínicas va a tener alguien con una asbestosis crónica? Vamos a empezar por lo más común, que es la silicosis crónica, ¿no? Este es el clásico trabajador que trabajó prácticamente haciendo lo mismo. Muchos son choferes de maquinaria pesada, son mineros, son de la construcción, que tuvieron 20 o muchos años de exposición para polvos finos, para polvos respirables, y las manifestaciones son muy sutiles. La verdad, la silicosis se forma porque no causa daño en el día a día. Yo me puedo exponer y no causarme limitación de inmediato. La fibrosis no se desarrolla de inmediato, requiero mucho proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué cuadro clínico va a tener esta persona? Pues va a tener el clásico expediente así de grueso de infecciones de vías respiratorias, ¿no? Es la clásica persona que cada Navidad, cada tanto tiempo, tiene su bronquitis. Bueno, inicialmente, después de cierto tiempo de exposición, ¿no? Va a tener tos, va a tener al inicio seca, después puede ser con expectoración, ¿no? O sea, pero no exactamente un proceso inflamatorio, muchas veces los confunden y les dan su antibiótico, ¿no? Son personas multitratadas, con un largo historial de patología respiratoria, pero no exactamente grave. Casi toda se trata en consulta externa. Cuando se vienen tratando, cuando les descubren una infección concomitante. Generalmente las silicosis vienen acompañadas, que es la silicosis complicada. Son micosis, ya sea tuberculosis u otro tipo de micosis, porque son personas que están inmunocomprometidas, ¿sí? Ya sus mecanismos de respuesta inmunitaria ya no están al 100, por eso son muy sensibles a infecciones de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que detectamos primero? Nos los mandan por tuberculosis, curiosamente así nos llegan, para invalidez. Y ya que hacemos un análisis del puesto de trabajo, nos damos cuenta y vemos las placas, las tomografías, nos damos cuenta que puede haber una silicosis por detrás, disfrazada, ¿no? Pero en realidad es como un caballo de Troya, siempre va por delante la tuberculosis. Hay muchas fibrosis idiopáticas por ahí que hemos visto, vemos en los diagnósticos de repente, fibrosis idiopáticas, y pues el neumólogo, pues obviamente, él va a tratar lo que le compete, la fibrosis, pero ya la investigación, dónde se originó esa fibrosis, muchas veces ellos no logran determinar cuál es el origen de sus fibrosis. Entonces, es cuando tenemos que sospechar de un componente laboral, ¿sí? Porque finalmente la fibrosis es la misma que se causa por tuberculosis, es destrucción del tejido pulmonar y en las pruebas de espirometría, pues vamos a tener prácticamente los mismos resultados. La única diferencia es el historial laboral, saber qué actividades desempeñaba y qué tipo de agentes pudo haber estado expuesto. Tenemos otros dos tipos, son menos comunes, que es la silicosis acelerada y la otra es nuestra silicosis aguda. La acelerada tiene mucho que ver con el componente de respuesta del individuo, ¿sí? Es decir, él tiene ya una susceptibilidad individual a desarrollarla y por alguna razón es el que en 5 años puede generar una fibrosis, ¿sí? También, claro, que tiene que ver la dosis-respuesta, ¿no? Está expuesto a altas dosis, sin embargo, puede haber otros trabajadores expuestos a la misma cantidad, sin embargo, el desarrollarla de manera muy,
muy rápida. Y voy a decirles otra cosa. También algo que apoya mucho o estimula mucho el desencadenamiento de la silicosis es el tabaquismo. El que fumen por largo tiempo, que tengan un índice tabáquico alto, los va a hacer más susceptibles, ¿sí? Ahora, la silicosis aguda, dice, se presenta en 6 meses a 2 años. Esas vamos a encontrar, son tipos de silicosis muy extrañas, pero lo que le hablaba la otra vez de las torres gemelas, que son personas que se expusieron en un momento de su vida a altas dosis. Por ejemplo, hay gente que estuvieron en las torres, pero no se expusieron un día, tuvieron que estar varios días, ¿no? Entonces, son exposiciones a muy alta concentración y en poco tiempo, ¿sí? Y que además hay una susceptibilidad individual para desarrollarla, ¿no? Okay. También se dice que, por ejemplo, los trabajadores que se exponen a chorro de arena, si tienen también la susceptibilidad, índice tabáquico elevado, también pueden generar, que son estos que están arriba. Si se fijan, hay un trabajador en la imagen que está puliendo, está limpiando para hacer maniobras preventivas, volver a pintar el contenedor que lo hace con chorro de arena, pero como les dije, es arena pasada por un proceso mecánico y el todo proceso mecánico es la que fragmenta más el polvo. Bueno, la silicotuberculosis, como les comenté, es muy importante para nosotros porque casi les puedo asegurar que el 100% de las silicosis que hemos detectado aquí en Baja California han sido porque nos los han enviado por tuberculosis. Y sí tenemos casos. Por ejemplo, en Tecate tenemos una cementera, no voy a decir marcas, pero tenemos cementera y la cementera genera, tenemos de silicosis de ahí, trabajadores con silicosis ahí. Y como les platiqué, es una enfermedad muy difícil, o sea, no es fácil llegar a la conclusión de una silicosis. Honestamente, no de primera instancia. Para poder decir que es una silicosis, se tiene que estudiar el puesto de trabajo forzosamente, ir a la empresa, se tiene que analizar el puesto, el medio ambiente que rodea al trabajador de ese puesto de trabajo. Determinar que efectivamente hay polvos respirables y que rebasa el mínimo, de acuerdo a la norma oficial mexicana, el mínimo nivel de exposición, ¿sí? Lo tiene que rebasar, es decir, porque hay estándares de calidad en el ambiente, entonces si lo rebasa ese nivel de exposición, se detecta, porque hay medidores de polvos, se detecta que hay polvos respirables, no totales como lo comentábamos, no porque hay un polvorín es que estoy expuesto a polvos respirables, tiene que haberlos pequeñitos dentro de ese polvorín. Y solo así llegamos a la conclusión que se trata de una silicosis, ¿sí? No se puede llegar nada más en la consulta y viendo una placa radiográfica. La verdad, no es posible hacerlo de esa manera. Se tiene que forzosamente acudir al centro laboral, investigar el medio ambiente, hacer aspiración de los polvos del medio ambiente, se hace un aspirado en un término de 8 horas y determinar que existen polvos respirables, ¿sí? Y aparte que la balanza se puede hacer un análisis del polvo si es prácticamente de sílice, pero por lo regular el tipo de trabajo nos dice cuál es el componente, puede ser silicosis, puede ser asbestosis, pero finalmente ahí sabemos de qué se trata exactamente, ¿ok? En cuanto al diagnóstico, en cuanto al cuadro clínico, pues son patologías de muy larga evolución, ¿sí? Requieren mucho tiempo para desarrollarse la fibrosis. Y lamentablemente, una vez iniciado el desarrollo, como ya tiene suficiente polvo acumulado en sus alvéolos, aunque lo retiremos, el proceso inflamatorio va a seguir desarrollándose.
¿sí? Una vez inhalado, pues ya no hay manera de expulsarlo. Una vez depositado, ¿sí? Por eso se sigue desarrollando, aunque yo lo quite del puesto de trabajo. O sea, yo si remuevo mi trabajador dije, ups, sí, se expuso. Lo quito, pero aún así, si ya lo inhaló, ya se depositó, ya se sigue desarrollando. ¿Ok? Entonces, lo ideal es, si yo sé que tengo en mi medio ambiente laboral, pues ponerle sus respiradores, ¿no? Y de hecho, los famosos KN95, ¿a qué se refieren, Miroslava? Cuando dicen son KN95. Pues según yo es por el nivel como de porosidad que tienen a las partículas. Sí, filtra el 95% de los polvos, porque los N95 y los KN95 son respiradores para polvos, que los usan para COVID es otra cosa, pero originalmente son para polvos. Sí, entonces, si hay polvo, pues lo ideal en una construcción, por ejemplo, de hecho, si se fijan, son los que más se encuentran en la Proconza, no sé si han observado ese detalle, ¿no? Los hallan muy fácilmente, porque cualquier construcción, cualquier cuestión que van a hacer en su casa, detiene, filtra el 95 y tenemos del 99. Por ejemplo, la 3M maneja incluso, pero son horribles porque no puedes respirar, los del 99, porque filtran el 99% de las partículas, ¿sí? El problema es que son muy molestos bastante, si hay calor, te estás cociendo con esos porque los usamos, de hecho, en la contingencia y no, o sea, la verdad eran muy cansados usarlos. Imagínense para alguien que está haciendo actividad física, no esfuerzo físico. Entonces, ese es el origen de los N95 y de los KN95. No fue tanto el COVID, fue el polvo. Claro que si vamos a hablar de gases, de humos, de emisiones líquidas, no podemos usar esos. Tenemos que usar otro tipo de respiradores con filtros especiales para esos componentes, ¿sí? Esos son para polvo, para sólidos. No puede usarse para líquidos o para humos, ¿ok? Eso lo tenemos que tener bien claro. Por eso, estos son los más comunes. Entonces, voy a tener originalmente, si yo inhalo, pues cualquier cuadro de irritación de vías respiratorias, ¿no? Tos, puede ser seca al inicio, puedo tener dolor torácico, pero de manera crónica, pues obviamente vas desarrollando disneas, ¿no? De grandes, medianos a pequeños esfuerzos. Y incluso fiebre, porque muchas de estas personas van desarrollando y se les van agregando infecciones, ¿no? Es muy importante la historia laboral. Inclusive, como les dije, como es una enfermedad que se va desarrollando, aunque yo me retire de la exposición, puedo en mi última empresa trabajar, no sé, de guardia de seguridad, pero tiene todo el pulmón de una silicosis, ¿no? Entonces, voy a ver su historia laboral. Y si está vigente la empresa, claro que yo puedo ir a visitarla, ¿sí? Mientras esté vigente, se puede solicitar investigación a la empresa. Si trabajó el suficiente tiempo como para adquirir fibrosis inicial, fíjense bien, no requiere haber trabajado 20 años, trabajado el suficiente, porque recuerden, la fibrosis es porque primero se me depositó el polvo en los alvéolos, ¿sí? Y la fibrosis se desarrolló después. Por eso las manifestaciones clínicas pueden ser 20 años después, pero yo la adquisición de la enfermedad la pude haber adquirido antes. Entonces, por eso nos vamos sobre empresas, aunque sean empresas que ya no haya trabajado, ¿sí? Pero tienen la particularidad de tener emisión de polvos, ¿ok? Y legalmente lo podemos hacer, aunque no esté vigente ya.
Tenemos que ver pues el tiempo de exposición. Ahora, si usó el equipo de protección personal adecuado, porque a veces no lo usa. Usaron cubrebocas, por ejemplo, que esos no sirven de nada. El cubrebocas azul, de hecho yo creo que se va a extinguir después del COVID, va a pasar a la extinción porque en realidad no te cubre nada. Estaba pues, de adorno, o sea, no protege a la persona. No es para protección personal el cubreboca. Me imagino pues que en quirófano pues se usaba para la saliva, ¿no? Que no cayera en la persona, en el operado, pero en realidad no, su fin no era proteger al cirujano, era proteger al paciente y pues no de las gotículas al hablar. Entonces, pues bueno, que hubiera tenido o tenga un equipo de protección personal adecuado, pues un historial de enfermedades respiratorias, como les dije, la silicosis se compone de múltiples agudizaciones, de periodos de infecciones agudas y recurrentes, ¿no? La tuberculosis, como comenté, siempre es un acompañante por lo regular, y radiológicamente, ¿qué voy a encontrar? Pues mi imagen de cascarón de huevo, ¿sí? Y por lo regular encontramos nuestra fibrosis masiva, ¿no? La prueba de función pulmonar, pues es confirmatoria, pero a la vez nos va a servir para determinar qué tanto es la pérdida de la función pulmonar. Bueno, siempre les he dicho que somos una aseguradora y como aseguradora tenemos que medir el daño, o sea, qué tan dañado quedó para saber qué tanto va a ser el subsidio, la indemnización, ¿ok? ¿Cómo medimos en números, cómo se traduce en números y en dineros el pago de un subsidio, ¿no? Bueno, tenemos que usar pruebas funcionales. En todo el organismo usamos pruebas funcionales para ver la funcionalidad de un arco, de una articulación, pues el goniómetro, ¿no? Nos dice, bueno, funcionalmente mi articulación, la metacarpofalángica debe estar a 90 grados, ¿sí? Pero ¿qué pasa con una persona que pasó por un daño, una rigidez? Pues no, es menor al 90, por lo tanto se indemniza según el grado de flexión, ¿ok? Lo mismo sucede con función respiratoria. ¿Cómo vamos a medir el nivel de daño? Pues bueno, a través de la espirometría. La espirometría nos dice más o menos, bueno, primero nos confirma el patrón restrictivo, ¿no? Que es el que esperamos tener, o mixto, si es un proceso que pues ya tiene, a veces, muchas veces, no porque sea mixto, deja de ser una neumoconiosis, ¿no? No vamos a encontrar puro un patrón restrictivo. Y bueno, tenemos se podrían ser 3 mediciones estándar, ¿sí? La capacidad vital forzada, nuestro volumen expiratorio forzado en un segundo, son los que básicamente tomamos para medir la pérdida de esa función respiratoria, ¿sí? ¿Ustedes llevan neumo? Ah, muy bien. ¿Ya vieron a ver, esta Ivana? Ande, sí. A ver, ¿cuál es lo normal, el porcentaje normal en la capacidad vital forzada, Ivana? El valor esperado. Ay, no me acuerdo. A ver, Diana, ¿tú te acuerdas? Ajá. 80, muy bien. ¿Y el volumen expiratorio forzado? Ay, pues ahí está, ¿verdad? 80. Muy bien, mayor de 80. Ahí estaba la respuesta, chicos. Obviamente tenemos otros valores, ¿no? Que nos dicen, bueno, pero son muy útiles en asma, ¿no? Pero nosotros, estos, ¿por qué los usamos? Porque es lo que nos miden la
capacidad respiratoria, ¿entienden? La capacidad de inspiración y expiración, qué tanto restricción se generó. ¿Sí me entienden? Y de hecho la Ley Federal del Trabajo, tenemos otras escalas que nos permiten y tomar como referencia esos dos elementos. Entonces, por eso son estándares y forzosamente para indemnizar a alguien, pues tenemos que tener una espirometría, ¿ok? El tratamiento, pues se trata del depósito literalmente mecánico de polvo en el tejido pulmonar. Pues eso lo hace incurable. O sea, ya depositado, pues no hay manera de exacto, pues sería nada más eso. Y la verdad es una posibilidad para muy pocas personas. El tratamiento, pues, es sintomático, conforme hay cuadros, agudizaciones, pues el trasplante, pero ¿cuántas personas pueden ser candidatas, no? Lo ideal es prevenir. O sea, en realidad lo más barato, lo mejor para el individuo, lo que le va a permitir tener una vida larga, próspera y cumplir con sus años laborales es la prevención, ¿sí? Es barata relativamente, porque a muchos les cuesta trabajo decir, ay, ¿cómo voy a comprar respiradores para 20 trabajadores o 15? Bueno, al principio se oye caro, pero a la larga es barato. Es barato para muchas personas. Lo ideal es el control del polvo. Primero tenemos que empezar en lo que es seguridad e higiene. Higiene es todo lo que es medio ambiente. Tenemos que empezar de lo macro a lo micro. El ideal no es este que se presenta en el cuadro. El hombre no debería estar disfrazado. El ideal es que nuestro medio ambiente sea limpio, sea seguro. Pero no es posible. Nuestros procesos productivos hacen imposible que sea así. Por lo tanto, ¿qué debe de hacer la empresa? Pues buscar mecanismos de control general, ya sea sistemas de ventilación general, sistemas de aspiración de aire. Hay ciertas empresas, no sé si les ha tocado ver, que tienen unos tubos gigantes, pero enormes, que prácticamente son largos y ubican toda la empresa, de piso a techo. Muchas de esas son tolvas de polvo. ¿Qué hacen? Aspirar polvos. Y esa tolva evita que se vaya también al medio ambiente. Entonces, no solo protegen el medio ambiente de los trabajadores, sino que también protegen el medio ambiente de la ciudad y de todo el entorno, ¿no? Entonces, son medidas ecológicas de dentro y fuera. Entonces, muchas empresas que tienen emisión de polvos, pues tienen esas grandes torretas, son gigantes, y son precisamente esas, ¿no? Evitar. Ok, muy bien. Entonces, vamos a seguir ahora con asbestosis, ¿no? Pues si se fijan, ahorita estamos con los grupos de los polvos redonditos, así les llaman. Son polvos orgánicos de forma redondita, y entre esos entra el asbesto. Bueno, aunque el asbesto no es redondito, ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, el asbesto más bien son fibras, ¿sí? Son fibras, también se encuentra de origen natural, hay lugares donde hay asbesto, se extrae, hay lugares que son minas de asbesto, de hecho, ya no me acuerdo en el mapa cuáles son los lugares ricos en asbesto, pero sí hay. Y bueno, estos son los tipos de asbesto que, bueno, ya es muy geológico. Bueno, más o menos estos son los componentes. Si se fijan en la construcción, hay estas. ¿Sí las han visto? Estas que parecen como de cemento, tienen una capita de asbesto, porque es impermeabilizante. Claro, le ponen otra capa encima, no es así descaradamente asbesto. El problema es cuando se despule las capas de encima y entonces se libera el asbesto.
¿sí? Porque como ven, en los barcos, por ejemplo, es el mejor impermeabilizante que hay con metales, pues. Entonces se usa mucho en barcos, la verdad, en los frenos todavía se usa mucho. ¿Por qué? Porque pues es un excelente material. Bueno, aquí vemos dónde se usa más: en la industria del cemento, en la industria textil y en la industria automotriz, sobre todo en las autopartes. En algunos materiales, si se fijan en lo verdecito, en algunas pinturas todavía, sobre todo en las de uso industrial, principalmente para metales. El cemento se usa asbesto para el cemento, y en las telas, para ciertas telas que están muy expuestas, sobre todo en las así lonas gruesas, expuestas al medio ambiente, se utiliza una capa encima de asbesto. Bueno, pues tenemos al asbesto que tiene su origen en minas, y vamos a encontrarlo en trabajadores, puede ser en la industria de la extracción, o es simplemente en el uso, en los trabajadores de procesos industriales, como en la construcción, en la industria automotriz, en ciertos lugares más artesanales, sobre todo que hacen trabajos especiales de mantenimiento, ¿no? De maquinaria industrial, por ejemplo, las empresas que se dedican al mantenimiento de cascos de barcos, etcétera, ¿no? Son empresas ya muy especializadas. Entonces, ¿qué características va a tener? Es una fibra delgadita de 3 micras. También debe ser respirable, debe ser lo suficientemente pequeña para ser respirable, ¿sí? Entonces, son fibras alargaditas y enrolladitas que tienen una capacidad de inhalación muy particular. Estas, de hecho, donde se encuentre es muy fácilmente inhalable, por eso los trabajadores deben de disfrazarse. Si se fijan, donde ya es asbesto, están con tanque de oxígeno autónomo. ¿Sí? No tienen que tener exposición si tienen conocimiento que hay asbesto. Estos pues pueden entrar también, evadir todas las barreras de protección y llegar a bronquiolos o alveolo, ¿sí? Al alveolo pulmonar. Igual se van depositando, van causando procesos inflamatorios, igual por depósito, por estar localmente allí causando un daño epitelial. Y esto va generando pues la liberación y la generación de fibroblastos, ¿no? Que genera la fibrosis. Pues vamos a encontrar diferentes presentaciones clínicas. Lo curioso que el asbesto está íntimamente relacionado con el tabaquismo, más que la silicosis. Esa tiene una cuestión muy particular. ¿Por qué es más susceptible un fumador a generar asbestosis que a generar silicosis? ¿Por qué? Bueno, pues hay diferentes estudios que indican la relación entre el tabaco y el asbesto. También son periodos de latencia muy largo, porque al igual que la silicosis requiere un periodo de depósito local en tejido pulmonar, y eso hace pues una patología pues de larga evolución, ¿sí? Pero pues también esta puede tener también igual manifestaciones clínicas, igual ya que se desarrolla la fibrosis pulmonar. Radiológicamente, pues vamos a encontrar una fibrosis intersticial difusa, pero también, curiosamente, el asbesto puede depositarse en pleura. Entonces podemos encontrar placas pleurales, engrosamiento pleural, que eso lo distingue de la silicosis. Vamos a poder encontrar calcificaciones diafragmáticas o pericárdicas, y pues vamos a encontrar este tipo de fibrosis intersticial difusa, ¿no? De hecho, en anatomía patológica vemos pues cómo esta fibrosis va causando una lesión difusa, ¿sí? Y
bueno, según los grados A, si afectan bronquiolos, si afectan todos los campos pulmonares. Ay, está rico. Bueno, pero ahora, la verdad es una enfermedad más extraña que la silicosis, porque ya tenemos, la verdad hay muy poca exposición, sobre todo en México está, pero existe. O sea, la cuestión es no que sea rara, la cuestión es que sigue existiendo. Eso es lo extraño, es que existe y ya no pensamos en ella. Asumimos que ya no existe, pero se sigue usando en la actualidad. Incluso hay un mapa mundial le llaman la ruta del asbesto, porque nadie habla de él, lo consideran una enfermedad antigua, pero en realidad está tan presente todavía. Claro que, ¿dónde es donde más trabajadores vamos a encontrar? Miren, va a ser en los países donde hay muy poca regulación. En China es donde se usa mucho el asbesto. Estados Unidos no lo vamos a encontrar porque pues hay muchas prohibiciones. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Hace la manufactura de productos que requieren asbesto fuera de su país, muy listos. China, la India, donde no hay regulaciones sanitarias así muy estrictas. Ahí hacen la parte sucia, se traen el producto y ya lo terminan de manufacturar incluso en su país, ¿no? Entonces, o aquí en México, o sea, aquí ya ven que cuando es maquila, no todas las piezas se hacen en el mismo sitio. A veces hay empresas que se dedican a ensamblar los diferentes proveedores y crean un producto terminado, pero eso es la maquila, es productos que vienen de todos lados, lo concentran en una sola pieza. O producen una sola pieza que va a dar a Europa, que va a dar a África, que va a dar a otro lado. Sí, exacto. Aquí, por ejemplo, tenemos la Toyo. Ajá, exacto. Y se va para allá, ¿sí? Pero no hace la parte tan sucia, ¿no? O sea, que yo sepa, porque también ya tenemos regulaciones aquí. Aquí no lo vamos, o sea, ya tenemos ya cierto nivel, pues ya no necesitamos, no tenemos tanta necesidad. Sí, claro, sí, ya no hay tanta necesidad. Pero todavía, por ejemplo, China sí se atreve a hacer muchas cosas, ¿no? A ensamblar cosas. Y en los lugares muy pobres, pobrecitos. O sea, hay lugares que te sorprenden las condiciones todavía que en las que trabajan en la actualidad, muy primitivas. Por supuesto, sí, exacto. Claro, y lo que tiene que hacer es abaratar la mano de obra lo más que se pueda, ¿sí? Para ser competitivos, porque no pueden competir con nada. O sea, ¿con qué compite? Con tecnología, pues solo con su mano de obra barata, es la forma de competir. Entonces, bueno, vamos a encontrar, fíjense que hubo un médico, un ginecólogo que murió de mesotelioma. Era una persona muy mayor que llegó a la delegación, pero nunca supe por qué, de dónde lo obtuvo, pero era ginecólogo, pues, ni cómo decir, bueno, en qué trabajó para haber obtenido, quién sabe, de dónde obtuvo el mesotelioma, pero falleció. Y él venía de otro lado, nada más estuvo un rato y se fue, pero sí me llamó mucho la atención que falleció de eso. Entonces, bueno, tenemos las placas pleurales, el mesotelioma y el asbesto. En ese orden se le llama de dosis respuesta sobre las posibilidades de desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, el mesotelioma es desarrollado por la exposición a asbesto, pero pues este es el tipo de asbesto, tiene que ser amianto azul o amianto blanco, ¿no? También puede generar cáncer en otros lados, en cavidad abdominal o en pleura, podemos encontrarlo. Eh, la sobrevida se dice que es aproximadamente de 6 meses. Una vez detectado, la verdad es de desarrollo muy rápido.
y pues y de corto tiempo, o sea, es prácticamente tratamiento paliativo una vez que se detecta el mesotelioma. Algo igual que la asbestosis, pues la única manera es prevenirlo. Aquí les pongo algunos ejemplos de qué tipo de trajes usan para el manejo de asbesto. Si se fijan, es tolerancia cero, es decir, cero exposición. O sea, no es que se tolere un mínimo, es que simplemente no se expone. Para el asbesto es prácticamente manejar tu propio tanque de oxígeno si hay en el medio ambiente, ¿sí? Por eso en Estados Unidos, pues prácticamente son ciertas empresas las que manejan ese tipo de productos. Bueno, tenemos otros tipos que es posible encontrarlos en México, sobre todo en las minas de carbón. Sí tenemos minas de carbón, donde han sabido que hay minas de carbón ahorita, en la actualidad. ¿Sí se ha enterado de alguna? No. Yo no, la verdad. Miren, bueno, Coahuila, tenemos Pachuca, bueno, Hidalgo, hay mina de carbón, Guanajuato, Zacatecas, manejan minas de carbón, todavía a la fecha. Así que no se nos debe hacer raro todavía encontrar personas con antracosis, ¿sí? Igual es un polvo inorgánico, de características redondeadas, igual que cualquier polvo, requiere un periodo de depósito, requiere un proceso de desarrollo inflamatorio y requiere un proceso de generación de fibrosis pulmonar, ¿no? Los cuadros clínicos son muy semejantes. Entonces, la cuestión con el medio ambiente laboral es que jamás se va a manifestar abiertamente, ¿sí? No vamos a, nadie no va a venir el trabajador diciéndoles, yo estoy expuesto a polvo de sílice. No, ¿verdad? Tenemos cuadros clínicos y nosotros pues tenemos que ir indagando, ¿sí? Nunca va a estar presente así gritando, aquí está mi exposición a mi agente químico. Debemos nosotros ir intuyéndolo, indagándolo, interrogándolo, ¿sí? Y a través de la definición de mi perfil de puesto. Mi perfil de puesto definitivamente me va a decir qué hizo, a qué se expuso, cuáles son los componentes que lo rodean y detectar si esos agentes tienen relación con la enfermedad que me está presentando en esos momentos mi trabajador. Tengo que establecer mi tiempo de exposición, muy importante. Y para yo tener esa relación causa-efecto, trabajo-daño, pues prácticamente es el análisis completo, tanto de mi medio ambiente, tanto del tiempo que estuvo ese trabajador y su puesto, y de mi enfermedad, ¿no? Tengo que ver esa triada para establecer si es una enfermedad de trabajo y ponerle el nombre correcto. Usted, sí, tiene una fibrosis pulmonar, pero se le llama silicosis. Ese es el nombre correcto, ¿sí? Para llegar a ese nombre correcto, pues se requiere de todo este análisis. Pero como les comenté, o sea, se requiere toda una investigación, llegar a esa conclusión, ¿sí? No es sencillo. Parte de nuestro protocolo de investigación, pues son los análisis del medio ambiente y lo hacemos a través de estos aparatitos que son medidores de partículas de polvo. Esto lo hace el área de seguridad de higiene. ¿Y ellos qué hacen? Aspirar, se pone aquí una cosita, es un aspirador, al nivel de la narina se les pone, y ese sensor va aspirando durante 8 horas, que es el tiempo que se supone es el tiempo reglamentado de trabajo de un obrero. Y se va depositando en un filtro y ese filtro se va a una báscula especial, ¿no? Y la báscula me dice
cuánto polvo respirable hay en el ambiente. También hay otro análisis que me dice los componentes de ese polvo, ¿no? Entonces, es un estudio que nos hace objetivo el hecho de mi sospecha a polvos, ¿sí? Y bueno, y finalmente todo el protocolo de estudio del individuo, ¿no? Del paciente, que va a ser hasta a través del análisis de mi espirometría, ¿sí? Me va a hacer una cuantificación de mi función pulmonar. Pero bueno, toda esa conclusión, si yo finalmente concluyo que es una enfermedad de trabajo, pues ¿de qué me va a servir? Bueno, tiene varias funciones. Una, determinar, darle las prestaciones de ley que le corresponden al trabajador, ¿no? La otra es establecer medidas preventivas y sugerencias a la empresa, ¿no? Decirle a la empresa, ¿sabe qué? Usted está generando polvo, va a generar daño pulmonar a los trabajadores, entonces hay que poner medidas preventivas. Y también finalmente poner medidas generales, ¿no? Medidas para evitar la producción del polvo, ¿ok? El conocimiento de un trabajador me puede traer muchas actividades, ¿sí? Porque si tengo un trabajador expuesto, eso concluye que tengo a varios expuestos a polvo, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda? Hola, hola, ¿hay alguien? Por mi parte no, doctora. Todo bien. Muy Yo bien. tampoco no tengo ninguna duda. Ok, muy bien. Bueno, ahorita les pasé neumoconiosis. Bueno, vamos a ver si podemos ver un poquito de asmas, asmas y bronquitis. Esta me gusta porque pienso que es una forma de ver cómo un agente químico, porque todo el mundo cuando oye agente químico se va por la toxicología, ¿no? Nunca piensa en el polvo y en qué daños a la salud puede generar, pero este es uno de los daños a la salud de un agente químico, ¿sí? Porque está pues todo lo que es la toxicología, que es otro rollo también, que vamos a ver, bueno, también tenemos que ver asmas, porque las asmas y las bronquitis pues son muy comunes, ¿ok? Entonces espero eso verlo asma la próxima semana, ¿sale? Bueno, entonces por hoy es todo. Cualquier cosita lo suben al chat, por favor. Nos estamos viendo. Bye. Gracias, doctora. Bye. Buenas noches. Buenas noches.